La gran mayoría de las tradiciones que las personas celebran o solemos celebrar no están en la Biblia. Por ejemplo, el tema de la fecha del nacimiento de Jesús, no hay una fecha establecida que la Biblia dice es tal, es más, se suele celebrar el 25 de diciembre, pero por estadística y por análisis histórico no es esa fecha. Se habla del árbol de Navidad, pero tampoco aparece como tal. Hay una serie de elementos acerca del tema del árbol, se habla del tema de las luces, se habla del tema de los regalos que tanto nos gustan. Y cuando uno habla de la Navidad, uno encuentra dos tipos de cristianos: aquellos que están en contra de todo eso porque dicen eso no está bien, eso es del diablo, y hay muchas cosas. Y está el otro lado que dice no, sabemos que eso no está bien, pero lo celebramos porque hace parte de conmemorar el nacimiento de Jesús. Y yo quisiera quedarme personalmente con ese lado, y es, yo soy consciente también, si ustedes me preguntan dónde dice la Biblia acerca de la celebración como tal de la Navidad, y no aparece que hay que hacer esto, aquello o lo otro. Pero me encanta que uno pueda elegir una temporada del año para levantar el nombre de Jesús, y eso para mí creo que es lo más importante en cuanto a eso. Si alguien tiene el árbol o no, mientras no se arrodille a rendirle culto a ese árbol, ok, no hay problema con eso. El tema tiene que ver un poco más allá, y hoy yo quiero que recordemos el porqué de la Navidad, y el porqué de la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Ese es el único propósito, y se elige un mes que tiene que ver con este mes. Entonces, ¿por qué celebrar la Navidad? ¿No? Y como les digo, yo me quedo con aquello de levantar el nombre de Jesús, de hacer un énfasis en Jesús, y para mí eso es lo más importante, que hoy nos vayamos con la idea de la importancia de Jesús en nuestra vida. Hay muchos textos bíblicos para compartir acerca de la Navidad, y en estos días leyendo yo pasé de nuevo por un pasaje de la Biblia que es muy conocido, que es Juan capítulo 4. Y Juan capítulo 4, del 1 al 28, yo se los voy a ir contando porque es muy extenso. Y Juan capítulo 4 nos narra el encuentro de Jesús con una mujer llamada la mujer samaritana. Y vamos a hablar de la importancia de Jesús en este contexto. El tema lo quise titular La Gran Oferta, porque creo que Jesús le va a hacer una oferta que esta mujer no podría rechazar, pero creo que esta oferta Él todavía la sigue haciendo a todos y cada uno de los seres humanos. Obviamente cada uno de nosotros decide si abraza esa oferta o si la rechaza, pero esa oferta sigue allí. Creo que la Navidad, y a donde yo les quiero llevar hoy, es que nos enfoquemos, es que hay una gran oferta que sigue estando abierta para todos y cada uno de nosotros. Les voy a ir contando. En Juan capítulo 4 nos encontramos con que Jesús va recorriendo. Él tiene que ir de Judea a Galilea. Judea está en el norte, vamos a ver ahorita el mapa, y Galilea está en el sur. Aquí está, ¿cierto? Él tiene que ir específicamente en este... pero no, él va de aquí a acá, tiene que pasar de Judea a Galilea, y tiene que pasar. Y si alguien abre su Biblia, por favor, y lee Juan capítulo 1, que alguien me lea Juan capítulo 1, del 1 en adelante. ¿Quién me lee, por favor, ahí, super flash, y entendamos algo que es muy importante, lo que vamos a ver aquí, lo que les voy a explicar? ¿Qué lo tienen? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Perdón, me equivoqué. Juan capítulo 4. Versículo 1. Sí, Juan 4, 1 en adelante. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Dejó Judea, ¿y para dónde iba a ir? Pero ojo con lo que sigue más adelante. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sichar,
Sicar. Vamos a ver. En otra versión dice, ahí dice era menester. En otra versión dice, ¿era qué? Necesario. Dice que, ojo con esto, es muy importante. Él iba a ir de aquí a acá. Y dice el texto que él tenía que pasar por Samaria. Tenía. Otra versión dice era menester. Tenía que pasar por Samaria. Cuando uno lee lo que el autor bíblico él escribe, él tenía que pasar por Samaria. Pero cuando uno hace un estudio, uno se da cuenta de algo. Había algo muy particular que había en Samaria. En Samaria estaban los llamados samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla de judíos con asirios y otras tribus. Recordemos que en algún momento los babilonios y asirios vienen acá y se llevan a una gente y traen otra gente y los mezclan. Estos de acá se consideraban judíos puros, pero los samaritanos eran considerados ¿qué? Una mezcla, mestizos. Y entonces el judío, bien orgulloso, orgulloso de su raza, miraba al samaritano por encima del hombro. Entonces hay algo que era muy importante. Samaria no tenía buena reputación. Nadie quería pasar por Samaria. Samaria tenía mala fama. Es más, cuando uno va y hace un análisis, se da uno cuenta que para ir de Judea a Galilea, los judíos tenían 3 rutas. Una ruta era irse por este lado. Otra ruta era irse por acá. La gran mayoría de los judíos se iban por acá y se iban por acá. Aunque la más corta era esta, se cree que se demoraba 3 o 4 días aproximadamente. Pero las más extensas eran estas, pero los judíos religiosos, ortodoxos y además de eso orgullosos, que veían a los samaritanos como poca cosa, decían, yo por Samaria no paso. Samaria tenía mala fama. Para muchos era que era peligroso pasar por Samaria. Luego, es interesante cuando uno lee la Biblia, porque el autor dice, tenía que pasar, y uno cree, si no entiende, si no ve esto, que era que no había otro camino, ¿sí o no? Pero sí había otro camino. Habían 3 rutas, pero Jesús no es que tenía, es que Él va a decidir. Solo que el autor bíblico está escribiendo porque el autor bíblico sabe que hay un propósito. Entonces, ¿qué es Samaria para el resto de los judíos? Samaria era el sitio de los rechazados. Samaria era el sitio de a los que se les veía como poca cosa. Él va a pasar por aquí, Sicar o Siquim. Hay muchas cosas que pasan por aquí, por estos lados. ¿Ya? Y él va a pasar por ahí. Los samaritanos tenían su propio templo. Ellos decían, nosotros no vamos a ir donde los judíos allá. Los samaritanos tenían su propio monte donde ellos adoraban, mientras que los de Judea y los otros judíos tenían otros sitios. Había conflicto entre ellos. Pero a mí me llama la atención que Jesús toma la decisión. Él pudo haber ido por otro lado, pero Jesús toma la decisión de pasar por Samaria. Claro, porque en Samaria hay una mujer que necesita tener un encuentro con Él. Aquí encontramos tal vez el primer punto de esta enseñanza, porque yo creo que la gran mayoría de nosotros, Samaria nos representa a nosotros. Samaria nos representa. Esta es nuestra vida, pero Jesús toma la decisión de pasar por la vida de cada uno de nosotros. No tenía que hacerlo, no era necesario hacerlo. Jesús pudo habernos ignorado, pero Jesús toma la decisión de llegar a nuestra vida. Y Jesús va a tomar la decisión de pasar por Samaria. Los discípulos ya no están. Él va a pasar por ahí, Él va a eludir estas opciones que son más fáciles. Aquí insisto, hay muchas enseñanzas que uno puede sacar. Porque muchas veces uno quiere evitarse el conflicto y uno quiere coger por otro lado. Y resulta que Jesús dice, no, te voy a pasar ¿por dónde? Por Samaria. No, Señor, yo no quiero pasar te voy a pasar por Samaria. No me gusta Samaria, te voy a pasar por Samaria. Un conflicto, una dificultad, una adversidad. O Jesús pasa porque yo soy Samaria, o Jesús me hace pasar por Samaria.
Pero a veces uno no entiende el propósito, porque uno que quiere, no, yo quiero por acá, yo quiero por allá, yo no quiero el conflicto. Y cuando hablamos de la Navidad, y cuando hablamos de Jesús, hablamos de alguien que de manera intencional va a tomar la ruta que nadie quería tomar, la ruta de Samaria. Y cuando él va por Samaria, si seguimos leyendo, llega y ¿qué pasa? Está cansado Jesús. Es Dios hecho hombre, pero su cuerpo es humano. Y él se cansa. Y cuando él se cansa, ve a una mujer que viene con un cántaro a la hora del mediodía. Esta mujer viene con un cántaro a la hora del mediodía y ella va a sacar agua de un pozo, como en las películas, me imagino. Y Jesús la queda mirando y le dice a ella: dame agua. Y esta mujer, imagínense una hora muy particular, probablemente con sol, puede ser la temporada de verano, se queda mirando, sabe que él es judío, y ¿qué es lo primero que ella le dice a él? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua? Claro, porque ella sabía que había un conflicto social. Es más, se dice que los rabí o los maestros no le hablaban en público ni siquiera a sus esposas. Fíjense eso. Ni siquiera le dirigían a su esposa en público. A las mujeres no se dirigían. O sea, yo estoy en otro nivel. Por eso ella dice: ¿este hombre quién es? Si normalmente nos tratan menos, yo soy samaritana, ¿cómo este hombre se atreve a hablar conmigo? Y ella está sorprendida. Por eso dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mi agua? Claro, ella lo último que esperaba era encontrarse con ¿quién? Con un judío, y menos que le pidiera agua, un hombre que le pidiera agua. Generalmente las mujeres iban muy temprano e iban acompañadas. Generalmente, si una mujer iba sola a esa hora, era vista como: esta es una mujer como de dudosa reputación. Esa era la imagen que se tenía. Porque las mujeres no iban al mediodía, las mujeres iban muy temprano e iban acompañadas. Si alguien se quería casar, los solteros, entonces les decían: vayan a las horas de la mañana, porque había varias mujeres solteras, ¿cierto? Que iban a traer ¿qué? Agua. Esa era la costumbre. Pero esta mujer está sola, es el mediodía, y se encuentra con Jesús. Ahora entendemos por qué Jesús quiere pasarnos mal. Porque en Dios nada está al azar. En Dios nada ocurre por ocurrir. Todo tiene un propósito. Solo que a veces nosotros, ¿qué pasa? Nosotros no lo vemos. Los discípulos no se dieron cuenta, pero Jesús sabía que él no era que tenía, era que él quiso pasar, porque tenía y quería llevarle sanidad a una mujer. Y esa mujer entonces se encuentra con él y empieza un diálogo donde vamos a compartir, en mi opinión, una serie de verdades que Jesús le va a decir a ella. Verdades para ella, pero también verdades para nosotros. Una de las cosas que él le dice, porque ella le dice: pero usted, ¿cómo es que me pide agua? Si yo soy samaritano, usted es judío. Y entonces Jesús le dice: ojo con esto, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Primera verdad que Jesús le dice a esta mujer, y es una verdad hoy para nosotros. La verdad hoy, ¿cuál es? Si tú supieras el regalo que yo tengo para ti. Si hoy supieras, si nosotros entendiéramos el verdadero significado de la Navidad, si el mundo entendiera el significado de la Navidad es que Dios tiene un regalo. Y obviamente lo sabemos, ese regalo tiene que ver con qué, con salvación. Le dice él a esta mujer: si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti. Y dos, ahí mismo, si tú supieras quién soy yo, si tú te dieras cuenta con quién es, ahí sí, como el dicho, usted no sabe quién soy yo. Si tú supieras quién soy yo. Es porque esta mujer no sabe, ella va con un cántaro a mediodía sola a sacar agua,
Y se encuentra con él y empieza ese diálogo. Y la primera verdad es: yo necesito entender una cosa, entender que hay un regalo extraordinario de parte de Dios. Y que ese regalo sigue siendo vigente. Y que ese regalo tiene que ver con la salvación. Pero también que ese regalo yo lo encuentro cuando conozco a Jesús. Y esta es una de las grandes verdades de la Navidad. Esta es una de las grandes cosas más importantes de la Navidad, que el mundo entienda que hay un gran regalo de parte de Dios. Y que ese gran regalo se encuentra primero en Jesús. Pero el diálogo sigue, porque ella está con su necesidad física, ella quiere agua. Ya no entiende mucho lo que este judío desconocido, que por qué le está hablando a ella, ahora le está ofreciendo eso. Y el diálogo sigue y él le va a decir otra verdad. Vamos a la siguiente verdad. Y la siguiente verdad que él le va a decir es porque ella dice: es que, ¿cómo así? Usted no tiene con qué sacar agua. Además, este pozo es el pozo de Jacob. ¿Cómo la va a sacar? Usted no tiene cómo sacar agua. Y entonces Jesús le va a decir otra cosa: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero los que beban del agua que yo le doy no tendrán sed jamás. Esa agua que se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Segunda verdad. La segunda verdad es: ¿sabes una cosa? No hay nada externo o material que te pueda saciar, mujer. Él está en la línea espiritual, ella está en la línea ¿qué? Material, física. Ella está, yo quiero agua. Y él está hablando de algo mucho más profundo. Ella quiere llenar su cántaro e irse. Y él le está diciendo: vas a volver a venir acá. Yo te quiero ofrecer algo mucho más, porque el mensaje es: tú crees que tu problema es el agua. Y tu problema no es el agua. Tu problema es más profundo que algo externo. Porque ese es el gran punto en el que estamos muchos de nosotros. El ser humano ha creído que su problema es lo material. La sociedad nos ha enseñado que el problema es si tengo o no tengo. Por ejemplo, ahorita en diciembre todavía hay unas canciones de esas canciones que lo deprimen a uno, ¿no? Sí. Uno escucha una canción y apaga la canción porque y sé que no es fácil porque duele, pero hay unas canciones que, Dios mío, ya la segunda uno se pega un tiro, ¿cierto? Y dice: Dios mío, no puede ser. Claro, porque esa es la cultura en la que estamos. Y no digo que no haya que disfrutar de las cosas, pero hay un gran peligro cuando yo creo que el problema está en que yo solucione mi problema a nivel externo. Ella creía que su problema se acababa cuando ella llenara el cántaro. Y Jesús le dice: mire, ¿sabes una cosa? Tu problema no está allí. Tu problema está, o mejor, no hay nada externo o material que te pueda saciar. Lo que yo te quiero dar te va a saciar, te va a llenar. Y esa es la segunda verdad que yo necesito comprender. Es que, si bien es cierto, todas las cosas materiales son importantes, claro que sí, hay que tenerlas, pero nada, absolutamente nada, saciará lo que hay en mi alma y en mi corazón, sino porque uno ve gente que con tanto dinero, no sé, se suicida o vive una serie de conflictos. Insisto y digo que no hay que tenerlos. Es si yo pierdo de vista eso. No hay nada externo material que a mí me pueda llenar, que a mí me pueda saciar. Yo lo he dicho una y otra vez a lo largo de los años. Cuando yo me gradué y empecé a trabajar y me fue muy bien y gané muy bien. Yo recuerdo que a mí me gustaba un par de zapatos y es lo más caro, entonces yo me los compraba. Y cuando me los ponía decía: ya. O sea, ya, eso es todo. Era como la lista de comprárselo, lo compraba y ya, o sea. Y en mi caso no digo que no hay que disfrutar eso, pero me di cuenta que no, eso no me llenaba. Que por un momento me hacía feliz, pero luego entonces había que tener otra cosa. Y no estoy hablando de hacer votos de pobreza, no, estoy hablando de en dónde encuentra uno su gozo, su alegría. Él le dice eso a ella, pero el diálogo sigue porque ella todavía parece no entender.
El diálogo sigue. Sigamos a la siguiente verdad, por favor. Muy importante. Entonces, cuando ella dice, yo te ofrezco algo maravilloso que te vas a hacer, y ella le dice, yo quiero esa agua. Y Jesús le dice, un momento, trae a tu esposo. Entonces ella, sabemos que le dice, no tengo marido. Y entonces él le dice, claro, es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste que la verdad. Este es un texto muy importante. Pocas veces es tomado en cuenta en este contexto. Y este es digamos, la evidencia bíblica de por qué una persona dice, pues vivamos juntos, pero no nos casemos. Bíblicamente, ¿Jesús está de acuerdo con esto? Según este texto, no. A Jesús, ¿qué dijo? Sí, tú estás con él, pero no estás casado. No es su marido. Ahora, que hoy el mundo viva como quiere, eso es otra cosa, pero esta es, ¿cierto?, la evidencia bíblica de por qué dice la Biblia acerca de no vais a vivir y que vamos y ensayemos, luego nos casamos, ¿no? Porque Jesús a la mujer le dijo, mira, has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Tú vives con él, tú compartes con él, pero no es tu esposo. Ahora, no se lo dice de una manera regañona, simplemente le descubre su realidad. Y ella se queda sorprendida. Wow, ¿quién es este hombre que conoce mi vida? No lo había visto nunca y la descubre a ella. Y entonces aquí vemos otra verdad muy importante. Jesús, que le dice a ella, mire, te quiero bendecir, pero yo conozco tu pecado. Yo conozco tu pecado. Te quiero bendecir, pero hay unas conversaciones que tenemos que tener tú y yo. Casi siempre que uno viene a Jesús, uno tendrá que tener unas conversaciones incómodas con Jesús. Hay ciertas cosas que Él va a tratar en mi vida: carácter, personalidad, miedos, temores, ataduras, pecados. Me quiere bendecir, pero Él me va a tratar. Hace algunos días yo compartía con alguien un texto muy rapidito que Jesús en la Santa Cena tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió. Y tiene que ver un poco con lo que Dios hace con nosotros. Nos toma, nos bendice, pero nos parte. Que la parte que no nos gusta mucho. Si al pan le preguntaran, ¿usted quiere ser partido? El pan, ¿qué diría? No, yo no quiero ser partido. Yo no quiero ser partido. Pero necesito pasar por el proceso de ser partido. Para poder luego compartir, necesito pasar por el proceso de ser partido. Para que esta mujer descubriera lo que Dios tenía para él, había que tener unas conversaciones incómodas con ese hombre que ella no conocía. Y le dice, sí, yo sé que has tenido 5 y el que ahora tienes, ¿qué? O sea, que ya iba en qué hombre. Y esto es lo que algunos hemos escuchado. Se cree que por eso ya iba al mediodía. En otras palabras, las mujeres de Samaria no la querían mucho a ella. Claro. Ahí va, claro. Es que anda, pues ya no lo quería. ¿Ya? Por eso cuando ella es sana, en una versión dice, ella va a los hombres y les cuenta, no va a las mujeres y les cuenta. Pero lo hablaremos más adelante. El punto es, estamos hablando de verdades del Señor. Y me encanta que Él me conoce. Mire, yo puedo aquí disimular con ustedes muchas cosas, pero Dios conoce mis fallas. Y yo a Él no le puedo ¿qué? Yo a Él no soy el esposo, no soy el pastor, no soy el líder, soy una persona que Él a mí me conoce. Yo no me puedo esconder de Él. Él me conoce. Ahora, no para hacerme sentir mal, porque no la hace sentir mal. Entonces, cuando ella ve que Él corrió un velo, ella dice, wow, tú como que eres profeta, le dice. Y empieza ella, se siente tal vez un poco mal, pero Jesús no la está haciendo sentir mal a ella,
simplemente la está llevando en un proceso de ser confrontada con sus errores, con sus fallas, que probablemente la sed de ella era el cántaro, que probablemente la sed de ella era de sentirse amada y estaba siendo, como alguien decía, más tocada que el himno nacional, ¿cierto? Y entonces iba pasando de mano en mano y un día iba a acabar, claro, iba a acabar terrible, y Jesús sabía que esta mujer iba a acabar muy mal y decía: vas por el cesto, mujer. Tu problema no es el agua, mujer. Tu problema es más profundo y tal vez tú ni siquiera, pero yo te lo tengo que descubrir. Miren, uno conoce muchas veces, la gente viene las cosas de Dios o nos acercamos a Dios y queremos que Dios nos bendiga. Y Él lo quiere hacer, pero primero Él va a tratar con nuestras fallas. Porque bendecirnos sin tratarnos, esa bendición se va a perder, familia. El primero nos va a ir, por eso es que, y Dios, ¿por qué todavía no me da tal cosa? Porque dice: es que necesito como el pan partirte, para poder luego compartirte, ¿sí? Te tomo, te bendigo, pero te tengo que compartir también. Entonces, Él le dice otra verdad: conozco tu falla, conozco tu error. Y entonces siguen conversando, ella luego le cambia el tema, ella le dice a él: es que ustedes los judíos dicen que hay que ir a orar por allá, pero nosotros los samaritanos tenemos este monte y acá debemos orar. Y entonces él le va a decir otra verdad. Sigamos, por favor. Otra verdad. Él le va a decir algo, le dice: ¿sabes una cosa? Porque ella empieza a controvertir con él. No, el problema es que los judíos dicen que es allá que hay que orar y nosotros decimos que es acá. Y Jesús le dice a ella: mira, ¿sabes una cosa, querida mujer? ¿Cierto? Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén, porque esa era la gran pelea. Los judíos decían: el templo de Dios es en Jerusalén. Los samaritanos decían: es acá. Y Jesús le dice: ¿sabes una cosa? Tú me estás discutiendo por lugares. ¿Sabes una cosa? El tema de la adoración no es el lugar. Ahora, eso quiere decir para nuestro caso que no nos reunamos, no, es importante. Pero la verdadera adoración, la verdad, su verdadera adoración es cuando usted está a solas con Dios. Mire, familia, si usted viene y se congrega, pero usted no tiene sus tiempos a solas con Dios, usted está perdiendo el examen, porque usted ha confinado la iglesia a cuando se reúne. Me reúno, soy iglesia. No me reúno, no soy iglesia. Y Jesús le dice a ella: mujer, o sea, tú no entiendes. No es si es el templo allá o acá. El problema, mujer, no es del lugar. El problema no es del sitio. E insisto, eso no quiere decir de que no nos reunamos. Pero la cosa va más allá. El tema tiene que ver con que la adoración a Dios es una relación con Él. No necesariamente con un lugar, aunque es importante. Y obviamente venimos de la pandemia, que ¿qué nos enseñó la pandemia? Online todo el mundo, ¿se acuerdan? Porque antes uno decía: voy a la iglesia, salí de la iglesia. Y la pandemia nos enseñó que la iglesia es donde yo estoy en comunión con Él y Jesús, ¿cierto? Miren que cuando vamos viendo, Él va derribando una serie de esquemas que ella tiene. Por eso Él tenía que pasar por Samaria, porque había una mujer con una serie de cosas que necesitaba transformarla. Vamos a la siguiente verdad, quinta verdad que Jesús le va a decir a ella. Y la siguiente verdad tiene que ver con que le va a decir a ella: mira, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Me encanta eso, dice: el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Increíble, Dios está buscando personas que lo adoren. Yo siempre pienso una cosa: si Dios, que lo ve todo, está buscando, es porque eso es fácil o difícil. Para que Dios busque es porque es un reto tremendo. Y si Dios está buscando, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Quinta verdad: la verdadera adoración es
espiritual y basada ¿qué? En la verdad. ¿Qué es espiritual? Basada en la realidad espiritual, basada en la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es en verdad? Conforme a la palabra de Dios, y que yo venga ante Dios sin máscaras. Señor, aquí estoy, tengo rabia, quiero ahorcar a fulanito de tal, pero deténme, Señor. O sea, que yo sea honesta. Esa es la adoración en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Yo no puedo venir disimulándole al Señor. Yo no puedo venir haciéndome que no, Señor, sabes una cosa, así estoy yo. Este soy yo, esta soy yo. Dice, Dios está buscando ese tipo de personas. Y entonces Él está enseñando a esta mujer, no es de sitios, no es de lugares, no es que tú disimules, tienes que hacerlo de esa manera. Y sigue la conversación, sigamos, sé esta verdad. ¿Te parece extraordinario? Aquí será. El diálogo termina. No se sabe cuánto tiempo habrá pasado, no sé, media hora, una hora. Llegan los discípulos y lo ven con esa mujer samaritana. Y no le dicen nada. Los judíos, esos discípulos judíos bien elitistas, ¿no? Porque samaritana, ¿cierto? Y lo ven sentado ahí con ella. Y probablemente ella se queda callada y luego ella sale corriendo. Y me parece extraordinario lo que dice aquí la mujer. Para mí no, dejó su cántaro, aquello por lo cual ella iba, que creía que era importante, que creía que era el todo para ella, lo dejó atrás. Dejó su cántaro, salió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos. Esta mujer se cree que andaba escondida. Por primera vez no le da pena que digan lo que sea, que la llamen como lo que sea, a ella no le importa, porque se encontró con alguien que no la rechazó, que le dijo la verdad, pero que le dijo con amor. Ella sale corriendo y va y le cuenta esto, dice, vengan a ver un hombre que me dijo todo. Yo me imagino la cara de esta mujer. Me encontré con alguien que me dijo todo lo que yo soy. ¿No será este el Cristo? Y ya va y cuenta. Y la sexta verdad es, hay sanidad cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo. Hay sanidad. Y esa sanidad es tal que usted le tiene que contar a alguien. Esa sanidad es tal que usted siente que lo tiene que decir. Ella sintió, no me voy a quedar callada con esto. Cuando hay una persona que tiene encuentro con Jesús, lo declara, lo dice. Usted se imagina el pueblo, aquellas personas llegan a ver feliz, seguro con un rostro radiante, seguro que le dicen cualquier cosa y por primera vez ven que a ella no importa lo que los demás le digan. Entonces ella va y dice más adelante que el pueblo salió, algo había pasado con esta mujer que había sido rechazada, que había sido tal vez menospreciada, pero que tiene un encuentro. Y el texto sigue porque es eso. Y los apóstoles le dicen, ¿y ya comiste? Y Jesús dice, yo estoy lleno, porque mi comida es que yo haga ¿qué? La voluntad del Padre. Por eso Jesús tenía que pasar por Samaria. No porque era el único camino, ya sabemos, sino porque Él sabe que por Samaria, en Samaria hay alguien que necesita de Él. Y Él le va a hacer, como el título del mensaje de hoy, la gran oferta. ¿Y cuál es la gran oferta, familia? La gran oferta es que Él sigue pasando por Samaria, que Él sigue pasando por nuestra vida, que tal vez mucha gente nos ha rechazado o no nos ha tenido en cuenta, o nos ha subestimado o nos ha menospreciado, pero a Jesús no le importa eso, porque Él quiere pasar por nuestra Samaria. Samaria somos cualquiera de nosotros, estamos en Samaria o nos representa eso, pero lo más importante es que Samaria no es el destino final. Yo siempre me imagino, permítame tener la imaginación,
de la noche del día, y esto ya lo he dicho otras veces, la noche del día que ella llegó y se encontró con el sexto hombre con el que ella tenía. Ella sabía que con esa desgracia no tenía futuro, sino que probablemente se había aprovechado de ¿qué? De su necesidad. Y yo estoy convencido que, no sé, o habrá pasado una de estas dos cosas. Uno, ¿nos casamos o nos casamos o te vas? Pero no vamos a seguir viviendo eso. Número 2, te vas, desgraciado. Ya me encontré con alguien que me dijo quién soy yo realmente. Soy una persona que valiosa. Eso sucede cuando una persona se encuentra con Jesús. Cuando uno se encuentra con Jesús, vea familia, usted no se deja pisotear más. Ni anda por ahí que no me dejes. No, usted no me deje cuenta. Usted no me deje cuenta ni me permite eso. Entonces, léanselo con tranquilidad. Juan capítulo 4, que es la Navidad, hay mucho por compartir. Es la gran oferta de un Jesús que quiere pasar por nuestras amargas, porque lo que Él hizo con esta mujer lo ha hecho y lo quiere seguir haciendo. Así que vamos a orar, familia.